Bueno, mil gracias a todos y a todas por venir a escuchar en un momento que la escucha, no sé, como que estamos muy sometidos a la imagen, ¿no? Quizá. Yo en realidad, bueno, agradecer infinitamente a Gilberto, a todos los que nos vais a acompañar, a Estefanía, y bueno, en realidad me ha encantado lo del ombligo, ¿eh? Yo creo que también es una cosa que manejamos en el mundo del arte bastante, lo de mirarnos el ombligo mucho. Y bueno, quería dedicaros como esta pieza de Eulalia Baldosera que mira los ombligos a través de las cosas, ¿no? Esta cosa como de imaginar el museo también como un cuerpo, de corporizarnos, es bastante interesante. Y lo del ombligo, no sé, porque tenía una intención... Bueno, tenía la intención que al final un programa que se está mirando el ombligo, que es esta cosa de mirarnos en el museo, mirarnos todo el rato, ¿cuál es el sentido de Pero es precioso, porque tiene también como una conexión metafórica, ¿no? Que lo primero que te cortan cuando naces, que es el ombligo umbilical. Que es por donde empiezas y por donde acabas. Todavía estamos hablando de las infecciones de ombligo, cuál es lo peligrosas que son, que no lo parece. Aquí de ombligo de las cosas. Y en realidad, cuando me propones hacer esta charla, hablaba como de las restituciones privadas, ¿no? Como algunos de los artistas que han trabajado o están medio abandonados en las colecciones. Y quería contaros un poco cómo es la colección del K2M, cómo se construye, que es la colección de la Comunidad de Madrid, y quiénes formamos parte de todo esto, porque al final yo creo que una colección es una polifonía, quizá es algo coral, es colectivo, hay muchas miradas, mucha gente, y casi nunca responde a veces son como casi impulsos y otras veces son contradictorias en sí mismas. Entonces, antes de llegar a explicaros el K2M, quería hacer una pequeña introducción sobre algunas de las colecciones y por qué surgen las colecciones. O sea, no puedo evitar esta tendencia de profesora, probablemente os lo sepáis todo lo que voy a contar, pero me parecía interesante mientras comienzo esta charla ir poniendo estas imágenes. Decir que a veces hablo muy deprisa, me podéis parar cuando no se entienda algo y también me podéis hacer cualquier pregunta, interrumpirme, incluso llevarme la contraria, que es maravilloso porque uno cuando está aquí parece que tiene la voz autorizada y para nada. Bueno, este es un museo imaginario de Malraux, pero que él siempre imagina las colecciones no como un objeto en sí mismo, sino como una voz. Al final es esta especie de corporizar de nuevo, ¿no? Una colección, las colecciones también como cuerpo. En cualquier caso, para hablar de colecciones no podría dejar de mencionar a dos de los, yo creo, antecedentes o precedentes históricos que forman parte de lo que es una colección, ¿no? Las colecciones surgen, bueno, os presento a Alexander Dorner, al que muchos supongo que conoceréis. Es un flamante director de museo que llega a este museo provincial en Hannover y se encuentra un museo que era así. Era un museo provincial que respondía al gusto de las clases más altas de Hannover. Cuando él llega en 1920 al museo, decide recolocar la colección. Recoloca la colección a una línea. Es curioso porque no hemos avanzado tanto, ¿no? Pone bancos para sentarse, que es una cosa que hasta entonces era un poco más complicada, y reorganiza cada una de las estancias que tienen que ver con los periodos expositivos según los colores. Por ejemplo, para mostrar el medievo, las paredes eran marrones. Para mostrar la época barroca, era todo como tapizado de tela roja, etc. Y además, bueno, él hace una cosa importantísima, aparte de cuestionarse ¿para qué sirven los museos de arte? Decide hacer una sala, que es la sala más conocida, yo creo, de la historia del arte, que es la sala del presente, y empieza a colaborar con el Lichitsky. Será la primera vez que alguien se va a preocupar por comprar arte de ese momento, ¿no? Y que entrará en los museos. Que es en sí mismo una contradicción de la modernidad y de la propia vanguardia, ¿no? Los museos al final se convierten o van a ser como mausoleos y van a revivir después, muchas décadas después, en los 80, otro nuevo auge, que tendrá que ver ahora con el turismo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, es interesante porque, no sé si conocéis esto, hablando de la corporización, es que en 1916 Benjamin Innes Gilman escribe La fatiga de los museos, que tiene que ver con los estados corporales de cómo miramos y la fatiga que uno siente físicamente al entrar en los museos. Y es algo que me parecía interesante o curioso traer a colación, porque, bueno, esto lo hace un funcionario del museo en 1916 y yo creo que sigue pasando a veces. La gente sigue reclamando bancos, que también es una cosa muy antigua. Cuando Dorner comienza a hacer esta sala del presente en 1922 en Europa, es una revolución
y es algo que, bueno, pues se abocará al fracaso con la llegada de los nazis. Rápidamente Dorner llegará a Estados Unidos y en Estados Unidos surgirá otro museo que retomará todos los principios de Dorner, que es el MoMA, ¿no? En 1929, que es la época del crack, llegará un joven a un museo que será el Museo de Arte Contemporáneo por excelencia, que es Alfred Barr, quien va a dictar desde entonces casi y hasta ahora la museografía museística, ¿no? El cubo blanco, esos espacios de pérdida de noción del tiempo, estos lugares donde hablamos bajito, estos lugares asépticos que legitiman lo que es arte y lo que no cuando se está dentro. Será muy importante porque él retomará todo lo aprendido o todo aquello que había dictado Alexander Dorner, que en ese momento le ayudarán a salir de Europa gracias a Panofsky y llegará a un museo en Rhode Island donde él, que era acusado, perseguido por los nazis, finalmente, no sé si conocéis la historia, pero él será acusado de nazi en Estados Unidos, irá a un juicio, sufrirá un infarto y morirá. Pero todo lo que dice Dorner es recogido por Alfred Barr, quien va a dictar otra vez, intentar hacer este museo del presente, ¿no? Que las colecciones sean o estén en lugares más movibles, que sean lugares multidepartamentales los museos, ¿no? Y luego ambos están muy preocupados por la pedagogía. De hecho, Dorner va a dejar escrito no solo cómo se tenían que hacer notas de prensa, sino incluso propone que se desarrollen audioguías. Es una cosa bastante... Alfred Barr retomará todo esto y lo que hará es, por ejemplo, cursos de formación a profesores. O llevará a sus alumnos, porque era un joven director de museo con 27 años, llevaba a sus alumnos a fábricas de caramelos para ver las disposiciones de las vitrinas. O pedía que por favor no solamente leyeran libros de historia del arte, sino de la literatura o también revistas populares, que esto es interesante, ¿no? Para hablar después de cómo permea todo esto en las colecciones de los museos. Muchas décadas después, 1929, Estados Unidos, 1966, España, casi podríamos decir como primer museo de arte contemporáneo, o uno de los primeros, porque antes había uno en Madrid, es el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Hablaba de las colecciones porque la intencionalidad de este museo, que es de Zobel, que es un artista y a la vez coleccionista, era crear un museo para los artistas. Un museo que genera una colección dejando huecos que cada uno de los artistas puede elegir dónde estar. Increíble, ¿no? Esto ya no pasa, ¿no? De repente que Saura diga, quiero estar aquí, era su amigo, lo compra. Y bueno, supongo que conocéis la historia del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, y si no, tendréis que conocerla e ir a visitar Cuenca. Se nota mucho que soy de Cuenca, donde voy, hago promoción de mi pueblo. Pero lo más interesante de este museo no solo es la intencionalidad de Zobel por generar una colección viva con artistas vivos, sino que están muy orgullosos, y Alfred Barr decía siempre que cómo podías venir a Europa y no pasar por Cuenca. Entonces ellos en el museo a día de hoy tienen esta carta que manda Alfred Barr a Zobel, felicitándole por este museo que es súper respetuoso también con la naturaleza, con el paisaje, y donde está, bueno, está insertado en las casas colgadas de Cuenca. Y aquí está Millares, que supongo que todos lo tenéis como muy conocido, ¿no? Aquí. Lo he dicho así como mi guiño canario. César Manrique se enfadó mucho, por cierto, porque solo tiene la representación de un cuadro, ¿no? Es alguien que yo creo que trabajó como antes hablábamos de César Manrique y su isla, bueno, así como creo que su verdadera obra era Lanzarote, y él estaba muy enfadado con Zobel porque solo le compró un cuadro para formar esta colección. Decía esto de las colecciones porque en principio cuando uno imagina una colección en un museo tiene una intencionalidad no solamente de preservar o de conservar, ¿no? Sino de estar, o sea, de generar un patrimonio, y en este caso Zobel lo tenía tan claro que cuando él sufre su primer infarto, tiene un infarto y después sufrirá ya con el que morirá, pero años antes de morir en el año 81, decide que esa colección, como quiere que sea patrimonio, lo va a dejar al lugar que en aquel momento era el más rompedor en España, que era la Fundación Juan March. Por eso el Museo de Arte Abstracto de Cuenca pertenece a día de hoy a la Fundación. Aquí os he traído estas dos piezas para que veáis un poco el museo, si no lo conocéis. Zobel, 1970, y la intencionalidad de este museo.
Digo así porque estamos viendo también, o quería ver como saltando también en el tiempo, hablar cómo muchas de las colecciones privadas están copando espacios públicos, ¿no? Y hay una diferencia entre cómo se forman las colecciones privadas de coleccionistas y cómo se forman o cómo son las intenciones de las colecciones públicas, que es la del K2R. Por eso voy a hacer este pequeño recorrido hasta llegar aquí. En España empieza a proliferar museos de arte contemporáneo que van a trabajar con la contemporaneidad. También tiene algo de riesgo cuando uno está dentro o trabajando, formando colecciones públicas ahora, tampoco sabes lo que va a permanecer o no, ¿no? Cuántos artistas después serán rescatados, que es lo que no nos tendría que pasar después, ¿no? O cuántas obras hay en los almacenes, por ejemplo, que nunca hemos visto todavía ahora. El K2M es una colección que tiene alrededor de 3.000 piezas y sigue como formándose, ahora os contaré quién está detrás. En este caso hablaba como el Reina Sofía, que se inaugura en el año 86, que es muy reciente, con una gran colección, y la vista general, por ejemplo, de una de las salas actuales de la colección, ¿no? Que dedica, por ejemplo, toda esta sala a los feminismos o la diversidad de género, que es algo que tiene que atravesar, ¿no? Yo creo que las colecciones también tienen que hablar no solo de una intencionalidad, sino marcar a veces esa distinción, no tanto qué está, sino por qué está lo que está. Esto nos lo hemos cuestionado así bastante nosotros. O cómo se generan colecciones privadas en espacios públicos, en este caso como la cesión del Thyssen, que fue en el año 92, que es una fecha también muy interesante para contar que hay dos fechas, yo creo así como, es un poco básico, no sé, en el DEA tenéis varias colecciones, hay 4, ¿no?, depositadas. Pero, por ejemplo, la colección del MUSAC empieza a formarse en 1992, como el Reina Sofía, por ejemplo, empieza, que es un museo contemporáneo y moderno, con el nacimiento de Picasso. En este caso, el 92 es como la puesta de largo de España en el plano internacional, ¿no? Bueno, algunos sois muy jóvenes, ¿os suena Kobe, Curro? ¿No? No me lo puedo creer, voy a beber agua. ¿No sabes quién es Kobe? No pasa nada, es un súper halago. Kobe era el muñequito de las Olimpiadas del 92 en Barcelona, frente a Curro, que era un pajarito Sevilla, sur-norte. Kobe todos sabemos que era de Mariscal, Curro no tiene identidad, ¿no?, que también era como más feo. Hay como lecturas de esa época muy interesantes, pero el 92 marca algunas fechas límite de colecciones públicas en España. Y es muy interesante porque en esta exposición que os he puesto de la colección del Reina Sofía hay toda una sala dedicada a las arquitecturas que surgen alrededor del 92, y yo creo que también hablan de Kobe y de Curro. Es bueno, no pasa nada por no saberlo. Bueno, hablaba también de la formación, hemos hablado antes de Zobel, ¿no?, como Zobel lo dona a la Juan March, y en este caso hablaba como de Helga de Alvear, que conocéis como galerista y probablemente sabréis que es una de las colecciones más importantes privadas de España. Tanto es así que acaba de abrir la Fundación Helga de Alvear, que está en Cáceres, que es una colección impresionante. De hecho, está ahora haciendo una ampliación y creo que es hace un año se inauguró. Hablando de las colecciones y cómo han marcado o cómo han proliferado, ¿no?, estos espacios que decía, las colecciones privadas, cómo copan o empiezan a copar espacios también públicos. En este caso, en la Royal Academy de Londres, con la Young British Artists, o por ejemplo la Hamburger Bahnhof tiene un comodato de 5 años con la Friedrich Christian Fick. Bien. O la Tate Modern con la colección USB. Esto es interesante porque es uno de los fenómenos, yo creo que también están surgiendo en España, ¿no?, que hay muchas colecciones privadas que empiezan a mostrarse en espacios públicos, o que ha pasado siempre. O por ejemplo, la colección de fotografías de Elton John, que se muestra en la Tate Modern. En este caso, muchas de estas colecciones, o en el Museo Reina Sofía, Patricia Fels de Cisneros. Ayer se inauguró también otra de los Stamberg, ¿cómo se pronuncia? Stamberg, o lo he inventado completamente, no lo sé. Se inauguró también en el Reina Sofía, ¿no? Y son colecciones, en este caso, como centradas en temáticas como el concretismo, o es la que se inauguró ayer, Susana y Ricardo Steinbratz. O, por ejemplo, esta que se desarrolló en el Museo de Bilbao, que es Womanology, que son obras formadas casi todas por mujeres artistas.
que es otra de las temáticas que venimos trabajando muchísimo en el Carrusel. Ahora os contaré por qué. Laura Laez, Marina Abramovich formaba parte. O por ejemplo, en el Museo de Bilbao, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, se invita también, junto a las colecciones privadas, hay otra aparición de otra figura fundamental, que en los años 80 es muy importante en el desarrollo de la plástica en nuestro país, que son los comisarios y las comisarias, ¿no? Cómo esta necesidad de que las colecciones también contengan o una temática que las atraviese o una lectura. En este caso, este comisario, Kirmen Uribe, ha hecho un ejercicio, yo creo, muy sencillo, efectivo y precioso, que era generar un alfabeto a través de la colección, ¿no? Y todas las temáticas libremente que eran la amistad, a ver, pues, fijaros, ¿no? Bilbao, otras es el ciudadano, etc. No sé si conocéis este museo, su colección, y era, bueno, ha sido como bastante original también mostrarlo así, casi como una temática que era directamente el abecedario y según las piezas, no eran vocales. Muchos museos públicos también vienen trabajando o mostrando sus colecciones, en las que guardan muchísimas contradicciones, ¿no? Muchas veces por opuestas, porque se compran cosas en determinados periodos que en otros ya no se hubieran comprado, cómo se distinguen, y empiezan a invitar a artistas para que sean los comisarios de estas colecciones. En este caso es Joseph Kossut, con el juego del inmencionable, que fue en el Brooklyn Museum, donde copa todos los espacios, incluso los cuartos de baño o los pasillos. O, por ejemplo, uno de los casos quizá más famosos, hablando de la identidad de las colecciones y las políticas de colección, que es el de Fred Wilson, cuando es invitado al Museo de Historia de Maryland, donde él pide, como artista racializado, ir a los almacenes y contar la historia de Estados Unidos a través de los objetos que tenían que ver con la historia real, por ejemplo, de la esclavitud, poniendo unas grilletes que utilizaban para los castigos junto a un juego de café victoriano, ¿no? Haciendo comparaciones de todo aquello que no se había leído en la colección casi oficial o hegemónica en ese momento en Maryland. Aquí también estas, dos propuestas que invita el Reina Sofía a Juan Luis Moraza o a Rosa Barba para que hagan lecturas de la colección. O el propio Musat, que invita a Dora García a hacer lecturas de los fondos de su colección. O recientemente Sol Calero, que trabajó, y que ahora podéis ver una exposición aquí, con una de las colecciones de la Whitechapel de Londres. También hablando un poco de la exotización del tópico, lo decolonial y lo colonial, y la visión que tenemos respecto a países que tienen que ver con Latinoamérica. Y ahora sí, he ido muy rápido, ¿no?, en esta pequeña introducción. Ahora sí ya me detengo como en casa para hablaros de la colección del K2M. Bueno, el K2M, para quien no lo conozca, nosotros decimos que es un museo de baja institucionalidad. Cuando decimos que es un museo de baja institucionalidad, es un museo por el que no tienes que pasar tu bolso por ningún sitio, no tenemos seguridad. Esto ahora empieza a dar un poco de miedo, ¿verdad?, a determinados políticos por lo del ketchup, el puré, o que directamente alguien se pegue al pegamento. Pero nosotros seguimos negándonos a tener esto, sino que es un lugar que además es un museo situado en la periferia de Madrid, en el sur, que surge en el año 2008, no sé si conocéis, muchos de los que estáis aquí, ¿no? No es un examen, como ocurre, no pasa nada, os invito a que lo conozcáis. Pero esto es muy interesante porque Madrid en sí mismo es un lugar, bueno, ya es un lugar muy centralista, que creemos que todo ocurre en Madrid, por eso me ha encantado inaugurar Ombligo. Esto me pueden matar, me estás grabando, ¿no? Luego lo vas a editar. Porque si no... lo corto. Vale, aunque intente ser de Cuenca, vivo en Madrid.
Quería decir que ya Madrid en sí mismo tiene un problema como de todos los medios, probablemente es porque no hay mucho hueco en los medios, ¿no? Cuando hablamos de crítica de arte, pero reflejan Madrid, Barcelona, o sea, una cosa. Y ya Madrid en sí mismo tiene un lugar que es como el lugar del arte, ¿no? Donde está el Reina Sofía, donde está el Thyssen, incluso si seguimos esta calle también está la Casa Encendida, seguimos un poco más y está Matadero, pero el K2M es un lugar que queda completamente periférico, pero estamos muy contentos de ser periferia, en cualquier caso, y además es una periferia en el sur, y hay una diferencia muy grande con el norte, ¿no? Madrid. Es un lugar, Móstoles, que es una ciudad casi como dormitorio, Fuenlabrada, está muy poblada, en los años 60 vive muchísima gente, como estas ciudades dormitorio, y entonces de repente la aparición de un museo de arte contemporáneo, específicamente contemporáneo, de hecho decimos con mucho orgullo que somos el único museo público de arte contemporáneo que trabaja con la contemporaneidad exclusivamente que hay en la región de Madrid. Porque mucha gente dice, no, y el Reina, y decimos, no, es moderno. Nosotros somos contemporáneos. En cualquier caso, bueno, quería que vierais un poco el desplazamiento, no es tanto, es más una distancia psicológica, son 23 minutos en tren, pero todavía la tenemos. Es un museo que se inaugura en el año 2008, tiene que ver con un sentir más bien político, porque en realidad no tiene una explicación, ¿no? Que de repente la Comunidad de Madrid quiera desplazar un museo ahí, y es un museo además bastante curioso en la arquitectura. Es un museo que no es exento, normalmente los nuevos museos, ¿no? En planta son exentos, sino que no creo que conozcáis muchos museos de arte contemporáneo que tengan como comunidad de vecinos a los dos lados. Además, se llama Centro de Arte 2 de Mayo, mucha gente dice, ¡ay, qué bien, te pillan la plaza el 2 de Mayo, en el centro! Y no, está en Móstoles, porque supuestamente Móstoles es la ciudad que impide a los franceses en la Guerra de la Independencia entrar en Madrid. Hay una casona del siglo XIX, y sobre esta casona se va, bueno, emerge pues este edificio un poquito extraño, si nos fijamos, no sé qué os parece, luego meditas. Es un poquito un horno asador donostiarra, la parte de abajo, y lo de arriba unas oficinas del INAEM, no sé. Es un edificio curioso, cuanto menos arquitectónicamente. Esto, todo lo que ocurrirá en Móstoles va a ir a nuestro favor siempre. Así que este edificio que tiene este peso, vamos a pedir, el primer director es Ferran Barenblit, que ya comienza a trabajar con Andrés Jaque, que es un arquitecto bastante renombrado y que supongo que todos conocéis, que trabaja con proyectos que tienen que ver con, bueno, pues, con aproximar la arquitectura o acercarla también a humanizarla a una escala como más amable, y con la entrada de Manuel Segade en el año 2015 vamos a hacer un proyecto que se llama Acupuntura para quitar dolor al edificio, en la que hacemos 3 fases en este proyecto. Os cuento todo esto para contaros después algunos pequeños problemas respecto a las arquitecturas en los museos, que es también muy importante a la hora de mostrar las colecciones. Una de las primeras fases es derribar esa casona, que lo único que hacía era como impedir ese espacio abierto en el que después han sucedido muchísimas cosas, como el voguing, donde bailábamos, porque consideramos que un museo de baja institucionalidad es un museo en el que no solo prevalece lo visual, sino que prevalece el cuerpo. Somos cuerpos cuando entramos. Os voy a contar algunos detalles para que imaginéis el museo que es y después para recibiros ahí. La primera fue el derribar la caseta, el segundo fue un arreglo, bueno, que íbamos a hacer en la entrada, pero que al final fue imposible realizar por cuestiones completamente ajenas a nosotros, sino ser museo público, licitaciones, etc. Y otro de las fases fue el color de esta fachada. Qué raro, ¿verdad? Si yo os pregunto, y perdón, porque aquí tenemos los cristales muy sucios y no tenía una foto con los cristales más limpios, pero si yo os pregunto de qué color veis esto, ¿qué me decís? A ver si os atrevéis con el PowerPoint que se ve. Es como el inicio de la visita al K2M. Tú lo sabes, ¿no? No, no lo puedo saber. O sea, que es azul claro, ¿no? Algo así. Azul claro, grisáceo, azul claro. ¿Todos de acuerdo? No vale, me lo vais a derribar ahora ya en la teoría. Bueno, este color, cuando preguntamos de qué color lo ves,
Unas personas dicen, no, es azul, bueno, es como verde, sí, verdoso. Es el color de la indefinición, está registrado por Andrés Jaque, depende del iris de cada persona, lo vemos o más tendente a azul o más tendente a verde. Y esto es una metáfora para nosotros de lo que vamos a encontrar dentro. Por eso es como una especie después de metamorfosis Frankenstein, ¿no? Hablamos de la baja institucionalidad y también aplicamos otro concepto que es la imaginación radical. Esto significa, hablando también de cuerpos, no solamente hacer restituciones de los que no están, ¿no? A través del género, lo social, raza, etc., sino que los museos, o sea, los cuartos de baño de este museo, como institución pública, no tienen designación de género. Esto, como lugar público, no se puede hacer. De hecho, tenemos muchas protestas, ¿sabéis? Hay gente que protesta porque dice, ¿dónde voy? Es como, señor o señora. Para poder hacer esto hay que aplicar lo que se llama la excepcionalidad artística. Entonces, invitamos a Dora García para que hiciera la señalética del museo. Así que ella decidió que los cuartos de baño se llamaban aseo. Así que cuando alguien protesta decimos que está dentro de una instalación. Por tanto, nos acogemos a la excepcionalidad artística. Y de ahí para arriba. Esto también consideramos que es un museo. Me ha encantado, por ejemplo, llegar a Altea y que ya nos estuviera saludando un hola en la puerta, ¿no? O sea, los museos también nos hablan. Nosotros, después de la pandemia, nos encontramos un museo completamente aséptico, que volvía otra vez a ese cubo blanco, a ese dictado de hablar bajito, y además teníamos que cumplir unas pautas como no acercarnos, ¿no? Lleno de órdenes, como 1,5 metros, límpiese las manos, no coja el ascensor, sube, baje solo. Así que decidimos pedir un proyecto, decidimos que el museo empezara a hablar, a saludarnos cuando entráramos y que pusiera como frases del tipo, si no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, tampoco podrás venir 2 veces al mismo K2M. Y llenar casi todo el museo de señalética para amabilizar esos espacios asépticos, fríos, en los que a veces convertimos, ¿no?, este tipo de arquitectura. Y dicho esto, queríamos contaros cómo es o cómo se forma la colección del K2M. En realidad, el Museo K2M recoge 2 colecciones en sus almacenes. Tiene la del propio museo, la Comunidad de Madrid, porque es museo. Siempre decimos Centro de Arte 2 de Mayo y nos hemos dado cuenta desde hace 2 años que por el camino se perdió la palabra museo. Y creemos que es porque ya sería impronunciable MKA2M, ¿no? Que la gente todavía es más fácil decir centro de arte, pero es un museo. La diferencia entre un museo y un centro de arte es que los museos tienen colección y los centros de arte no. Esto en sí mismo es curioso, porque al tener museo parece que tenemos que tener salas específicas de colección, ¿no?, que estén mostrando siempre una colección permanente. Supongo que al TEA le pasa lo mismo, no trabajamos con trabajamos con la temporalidad de las exposiciones, por tanto nunca tenemos una sala permanente para mostrar la colección. Pero retomando, además de tener o albergar la colección de la Comunidad de Madrid, que crece, ahora os contaré cómo, cada año, y eso es otro gran problema para los almacenes y la arquitectura, tenemos desde el año 2014, albergamos la colección de la Fundación Arco, que es una colección que se traslada, empieza en el año 87, se va encargando a diferentes grupos de comisarios, normalmente son 2, es el equipo asesor, que va comprando en cada feria piezas. Y antes del año 2014, estaban guardados estos fondos en la colección del CEGAC de Galicia, hasta que en el 2014 pasa a formar parte de los almacenes y trabajamos con las 2 colecciones conjuntamente. Esto sería parte de los almacenes del K2M, tenemos 3, pero se han quedado muy pequeños. La colección es pública, trabajamos con las 2 colecciones como si fueran la misma, tenemos un catálogo a disposición y siempre se presta, ¿no? Tienen unas condiciones mínimas cuando nos la han pedido. La colección de la Comunidad de Madrid, además, para quien no la sepa, surge, yo creo, cuando surge la propia Comunidad de Madrid, que es como 1983, es cuando surgen los estatutos que definen cada una de las comunidades. Es una colección, la de la Comunidad de Madrid, que está completamente vinculada a la fotografía. De hecho, se crea un comité asesor ya en los años 80, que van comprando a través de sus exposiciones de la Dirección General
perdón por la farragosidad, ¿no? Pero para que veáis cómo se van creando, van comprando fotografías que están muy vinculadas. No olvidemos que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, por tanto también tenemos una cierta cuota a la hora de comprar de artistas madrileños, no siempre, o residentes en Madrid, pero que estaba muy vinculada en un momento dado con lo que se viene llamando la movida madrileña, ¿no? Y hay estas dos fotografías de Luis Bailón, por ejemplo, esta de Alberto García Alix. De Alberto tenemos muchísimo, porque dentro de la Comunidad de Madrid, aparte del Museo K2M, como ha referido antes Gilberto, hay una sala específica de fotografía que es el canal de Isabel II, y luego está la sala Alcalá 31 y hay una sala de arte joven que se muestran exposiciones a través de convocatorias. Cuando el museo K2M se abre en el año 2008, nos encontramos con unas colecciones y unos fondos completamente, iba a decir, como curiosos. O sea, una colección de fotografía que respondía a unos criterios muy atravesados también por lo comercial. La fotografía yo creo que se pone muy de moda en los años 90 o así en las ferias, sobre todo a partir del año 87, que es cuando además empieza a conformarse la de Arco, y empiezan a aparecer unos fondos pues que, bueno, también se habían comprado, por ejemplo, hay algunas piezas, incluso mucho grabado también de Picasso, por ejemplo, que hay un pequeño museo que pertenece a la Comunidad de Madrid, que es de Buitrago de Lozoya, lo mismo estaba Palazuelo que las fotografías de Gonzalo Puig, hay cierto desorden. Esto ya es curioso porque os he traído la primera exposición con la que inaugura el K2M sin que hubiera todavía un director, que se llamaba Gustos, Colecciones y Cintas de Vídeo, ¿no? Que eran las colecciones de vídeo que tenía los fondos de la colección de la Comunidad de Madrid, que fue comisariada por Virginia Torrente. Bueno, vemos un poco cómo se montó la museografía y luego ha cambiado muchísimo el museo, porque no sé si es la edad, pero hemos intentado como convertir, casi sin darnos cuenta, al derribar esa casona en un cubo blanco el centro. De hecho, hemos vuelto a los dictados de Bar, ¿no? De repente como las salas blanquecinas, etc. Todo esto lo cuento porque a partir del año 2008 empiezan a formarse lo que se llama comités para las adquisiciones de obras de arte. Claro, no sé, bueno, si estáis muy habituados, pero de repente pensáis, ¿a qué responde? ¿Por qué se compra una cosa y no se compra otra, ¿no? ¿Quién decide todo esto? Es dinero público, o sea que hay que tener una responsabilidad también, ¿no? Es patrimonio, vas a formar un patrimonio con el riesgo de equivocarte, porque hay veces que se compren cosas que no van a sobrevivir en el tiempo, decía. Pero empieza a formarse un comité de adquisiciones que va cambiando cada 4 años, con personal de la Comunidad de Madrid y con expertos, suelen ser 2 expertos, que van cambiando cada 4 años. Y se compra a través, bueno, aquí os he puesto 2 piezas, que son muy interesantes de la Fundación Arco, ¿no? Para que veáis cómo cambia, por ejemplo, el primer periodo es mucha fotografía y después con la Fundación Arco entramos como a piezas, en este caso Francis Salis. Y he traído como Eddie de Will porque ahora os contaré quién es y cómo nos influye a nosotros preparando la única gran exposición que se ha hecho hasta ahora de todos los fondos de la colección y cómo trabajamos con la colección. Os lo dejo aquí tan sonriente para que os quedéis con su nombre. Más que nada porque Eddie de Will fue una de las primeras personas que empieza a comprar en la Fundación Arco. Tenemos muchas piezas históricas gracias a alguien que fue el director del Stedelijk Museum y que habló muchísimo de la museografía, de cómo tenían que ser las colecciones y cómo las colecciones no solamente sirven para preservar una memoria, sino también para generar un deseo, ¿no? Nosotros hablamos de deseo institucional o cómo las instituciones deben generar deseos y las colecciones deben de hablar también a los públicos. Y al que después haremos un pequeño homenaje en esta exposición que también os voy a contar, que se llama Dialecto. Antes de esto quería mostraros algunas de las piezas quizá más interesantes que tenemos de la Fundación Arco, ¿no? Con un cariz bastante internacional, por lo que nosotros aprovechamos dentro del Museo K2M para fijarnos muchas veces en estos lugares mucho más menores, en estos márgenes, en estos artistas que hasta el momento no habían sido quizá mirados de la misma manera que ahora.
Además de los comités que van cambiando cada 4 años, dentro de la colección K2M tenemos ingresos a través de premios. Damos un premio de 35.000 euros en Arco, también tenemos otro premio de adquisición en Estampa, que son 10.000, y desde hace 3 años desarrollamos un nuevo premio también de adquisición, que es Apertura, aprovechando la semana de aperturas de galerías, que ese es para menores de 35. Lo de menores de 35 también luego lo editas. Estoy un poco ya, ¿no? ¿Por qué hay edad? Se nota que hemos sido mayor, entonces claro, lo digo ahora por eso. Pero es un filtro que a veces es muy complicado, porque luego está muy sesgado y tiene que ver, por ejemplo, con el poco riesgo de las ferias, ¿no? Cuanto más crisis hay, menos arriesgadas son las ferias de arte contemporáneo. Esto significa que menos se van a arriesgar en llevar a gente joven, que nunca has puesto. Por tanto, este año pasado nos costó muchísimo encontrar algo de alguien que tuviera menos de 35 años, ¿no? Y que no fuera anecdótico. Porque eso también es curioso dentro de las colecciones, ¿no? Que muchas colecciones formadas que lo que quieren es coleccionar nombres y al final tienen pues, una piececita así de un artista que no está bien representado. Yo creo que es mejor abogar a veces por piezas que formen genealogías de estudio. Ahora veremos a qué me refiero, o epocales también. Estas son piezas de apertura, como La Fuente de Gonzalo Sena, o en la última edición de apertura es Irene Grau, o en Estampa. Y aquí he puesto muchos jurados y mucha gente que hay detrás de las colecciones o del sentir de los museos, ¿no? Que a veces imaginamos que los museos, las colecciones, llaman la atención también cómo se forman. Por tanto, no solamente las comisiones, no solamente los premios, sino que también este año hemos podido ir a Artebac, que es una feria aquí en Latinoamérica, en Buenos Aires, para poder adquirir obras de artistas latinoamericanos, que es uno de los, yo creo, brechas que hemos abierto dentro de la colección. Intentar ser paritarios, que ahora os contaré, que lamentablemente, y siendo súper abiertos e intentando trabajar y estudiar los huecos que no ha habido en la colección, como por ejemplo el arte conceptual, que no había mujeres hasta hace 2 años, con Eulalia Grau, aún así no somos paritarios, que sería un 40% la ley de paridad que fueran mujeres, o sea que todavía estamos haciendo una labor. En este caso compramos a La Chola, no sé si la conocéis, y a Chacho y Giannone, que son 2 artistas argentinos, y La Chola es una artista argentina que trabaja con la identidad de género, con lo colonial y también con las políticas queer. Dentro del museo, ¿cómo mostramos la colección, ¿no? También, ¿qué displays seguimos y cómo mostramos nuestras colecciones? Pues a través de 2 ejercicios. A veces invitamos a un comisario para que haga un trabajo con la colección específico, en este caso es Sergio Rubira, que hizo todo un análisis de cómo eran la museografía de distintos museos que habían pertenecido a la Comunidad de Madrid. Este es un caso muy específico, porque normalmente no invitamos a un comisario a trabajar con la colección, sino que invitamos a veces artistas a trabajar con la colección, en este caso Oriol Vilanova, que lo que hizo es prescindir completamente de las piezas de la colección para trabajar con los soportes que ayudan a objetualizar los objetos como de arte dentro de los museos. Y también subió a las salas los almacenes, que esto tuvo muchísimo éxito, ¿no? La gente le encanta ver cómo lo de dentro. Dando un giro más, lo que hacemos es invitar a una comisaria con un artista a hacer una lectura de la colección. En este caso fue Caroline Hadcock con la artista Charlotte Mont, quien solamente mostró 2 piezas y hizo una pieza específica dentro del museo. O sea que trabajamos también con una inserción de diálogos y con esta temporalidad. Después de la pandemia, pensamos que más que nunca teníamos que trabajar con la colección, ¿no? Teníamos que trabajar con esta filosofía de proximidad, no solamente ayudar a producir a los artistas que teníamos más cerca, sino también que nos parecía como
óptimo trabajar pues, con la propia colección. Entonces estuvimos pensando muchísimo cómo poder hacerlo y empezamos a pensar en 3 tipos de colecciones. Incluso después hemos cambiado los nombres, porque era como un rollo, colección 18, colección... ¿no? Si ya dices colección 18, colección 20, ¿iríais? ¿Algo que se llama así? Es un poco mausoleo del 19. Entonces luego le vamos a dar la vuelta y se va a llamar doblar la voz. Nosotros estamos siempre como con los léxicos. Bueno, esta es una de las primeras, hicimos como 3, presentamos, Manuel Segada y yo, comisariamos conjuntamente 3 exposiciones de colección que fueron muy sencillas por un lado, en este caso textil. Nos vamos a presentar todo aquello que tenga que ver con lo textil dentro de la propia colección y además queríamos hacer un homenaje a uno de los colectivos que trabaja muchísimo con nosotros en el museo, que vienen todos los miércoles y que yo creo que es el sueño, bueno, a lo mejor soy muy exagerada, iba a decir el sueño de cualquier director de museo, ¿no? Que surja de repente un colectivo como las tejedoras de Móstoles, ¿no? Unas señoras que empezaron a reunirse en la cafetería todos los miércoles hasta que se pedían un café y estaban como 4 horas. Y dijimos, aquí hay un conflicto con la camarera de la cafetería, porque vamos a ver cómo podemos hacer esto, y finalmente decidimos otorgarlas un espacio y que se apropiaran del museo porque era suyo. Así que ellas vienen todos los miércoles, participan también del museo y estaban incluidas en esta exposición, la que vemos que está en primer término Ginka Sonibare, por ejemplo Belén Rodríguez o Teresa Lanceta, que además fue invitada a hacer un taller conjunto con las tejedoras de Móstoles. Esto es parte, por ejemplo, de la instalación que después nos pidieron para un museo muy pequeñito que es Grau Garriga. Fue también muy curioso porque dentro del textil nos dimos cuenta que solamente 2 artistas hombres habían trabajado con textil. Uno de ellos era Grau Garriga, que era un artista que fue alguien que en los años 60 inserta dentro de las escuelas y de las artes y oficios las enseñanzas de lo textil. Trabajó también con Miró y tiene un centro inaugurado en Sant Cugat del Vallès y nos pidieron esta exposición que nos pusimos súper contentos y llevamos a las tejedoras, ¿no? Las de pelo. Lo llamamos la puntada subversiva, ¿no? Hablando de Rosalind Parker, tenemos como un homenaje. O Laure Plougos, que es alguien que ahora mismo tiene una súper exposición en la Casa Encendida, y nosotros tenemos este textil maravilloso, que es como si fuera un telón de teatro, donde ella, si nos fijamos y se ve bastante bien, parece que fuera una acuarela pintada y desarrolla toda una narración respecto a su abuelo, a su abuela. En realidad todo esto es una auténtica ficción, que es muy del trabajo de Laure Plougos, donde decía que realmente atravesando esa puerta te encontrabas con un túnel que llegaba al trabajo de su abuelo. En fin, era todo como... era de tan increíble que te lo creías. Es alucinante, ¿no? Esto a veces. Después también hemos pensado muchas veces, dentro del K2M, que es un lugar que ha trabajado muchísimo con las escénicas, cómo un museo podía coleccionar performance, ¿no? ¿Cómo se colecciona la performance? Debe también un museo trabajar con la performance, pero ¿qué es cuando decimos que coleccionamos performance? ¿El registro de la performance o la performance en sí? No te vas a llevar al artista y lo metes en el almacén, ¿no? Sino que finalmente decidimos cómo trabajar sobre todo esto, y al final casi todo lo que tienes es o instrucciones para realizar estas performances o directamente los registros, ¿no? Bueno, compramos muchísimos que tienen que ver con la Radical Gay o uno de los proyectos de María Jimeno, que no sé si conocéis esta performance, que es ella leyendo el libro de Gombrich, que es el de Historia del Arte desde el siglo XV hasta principios del XX, donde no hay ni una mujer. Entonces ella va cortando y rasgando las hojas que son sustituidas por biografías de mujeres, ¿no? Hasta entonces invisibilizadas por la historia hegemónica del arte contemporáneo. O, por ejemplo, esta de Ciaro Cáriz, ¿no? Que es mear en espacios públicos, que es como meando en el puente de Brooklyn, que ya es casi una pieza como mítica de la historia del arte español. Esto es muy importante porque para nosotros
no solamente democratizar, esto es un poco feo, no sé si es, sino poder mezclar artistas que nos parecía, como Ana Mendieta en este caso, con esta pieza de María Sánchez, que es una artista tampoco muy conocida de la escena de Madrid, alguien con unos recursos muy limitados, ¿no? Alguien que trabaja directamente en la calle, o sea, con los usos como las sombras, el pelo, acariciar sutilmente a las personas en el metro y se va grabando. Y hay algo maravilloso, y es que esta mesa de aquí tiene que ver con una performance que ella va desarrollando durante 2 años previos a esta mesa, donde ella va cambiando objetos, ¿no? Objetos comunes. Por ejemplo, va a un hotel a dormir, se lleva las sábanas del hotel y las sustituye por unas sábanas de flores, ¿no? Imaginaros la persona que llega a hacer la cama en ese hotel y se encuentra con esto. O va a una cafetería y cambia una vajilla del siglo XVI por una taza de Nebraska, que ya ni existe. Entonces eran todos los objetos comunes recogidos y cómo ella los ha ido sustituyendo como estos regalos, ¿no? La tercera de esta serie de, de exposiciones de colección fue la colección número 20, que le llamamos directamente Historia del Arte. Y aquí sí que hicimos restituciones. Hicimos restituciones de algunas de las mujeres que nunca habían estado presentes ni habían sido adquiridas hasta ahora en los fondos del museo. No queríamos decir como una historia de mujeres, ¿no? Sino historia del arte para que no nos volviera a pasar que no vuelva a pasar lo que está pasando ahora, ¿no? Si las guerrilla girls se preguntaban en los años 80, ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en los museos? Nosotros no queríamos preguntarnos si tienen que tener 70 años las mujeres para entrar en los museos. Así que hicimos una especie de restitución porque, por ejemplo, no estaba Eva Lodge, Premio Nacional, ¿conocéis a esta artista? Eva Lodge era la primera vez que entraba en la colección, o supongo que conocéis a Concha Jerez también, tampoco estaba en los fondos de la colección, ni mucho menos, por ejemplo, Isabel Villar, que es una artista muy popular en realidad y muy conocida en los años 70, que siempre ha trabajado muchísimo con una figuración que fue bastante despreciada también y que en este caso entró a formar parte o ha entrado a formar parte dentro de la colección. Bueno, pues esta es la exposición, María Chacucha o Cristina Mejías, y envolviendo todo el perímetro es una instalación de Diana Larrea que, basándose en la performance que ya ve de María Jimeno, habla también de esta serie que se llama Una al día. Durante un año va subiendo a Facebook la biografía de una mujer que también ha sido invisibilizada, ¿no? Por la historia del arte. Esta era una de las instalaciones de Eva Lodge. Eva Lodge es una artista que va a cumplir 85 años y que no estaba presente en la colección, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es fuerte. No solamente hablar de las mujeres, sino pararnos, por ejemplo, también pues, a pensar en, no sé, espacios como ahora mismo acabamos de mostrar, ayer inauguramos la exposición de Martin Wong, ¿no? Que es un artista que vendió muchísimo en Estados Unidos, alguien que muere por complicaciones del SIDA en el año 99 y que es la primera exposición en Europa de un artista que realmente está hablando de unas temáticas que ahora mismo nos atraviesan en la actualidad, ¿no? Y esto pasaba. Ella es Isabel Villar. Quizá a muchos de aquí os suene porque, no sé, nuestros cuentos infantiles. A la colección. Ah, también está en la colección. Pues nosotros no la teníamos. Bueno, una de esas colecciones que llega de forma paralela. ¿Jaime Sordo? O en... No, una colección de ACA, de la Asociación de Canales de Arte Contemporáneo, y llega al... Pues es interesante, ¿no? Porque, bueno, pues ella estaba como casi emocionada, diciendo, ¿de verdad os interesa? Que esto también es curioso, porque nos hemos dado cuenta que cuesta muchísimo generar una genealogía pictórica de mujeres, ¿no? Y más que nada, últimamente, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de mujeres abstractas, o que no sean figurativas, ¿no? Si yo os digo ahora, bueno, me vais a decir, a lo mejor Elvira Moro va a ser más rápido, pero también estábamos pensando que hacía falta todo esto dentro de K2M. Aquí para que vierais. Y Eva lo tenía en su casa, por ejemplo. Ella ha sido invitada también, hará una exposición en el año 2024 en la sala de Alcalá 31. Los dibujos de Concha Jerez o, por ejemplo, aquella pintura de Felicidad Moreno.
Cuando, bueno, desde el año 59, desde el año 2019 empezamos a repensar bastante la colección, pero hay algo determinante dentro del propio museo y es que con la pandemia, que pensé no la voy a mencionar, pero la voy a mencionar, porque no tuvo nada de positivo, pero soy un poco optimista por decir, si tuvo algo de positivo es que dentro de la Comunidad de Madrid conseguimos 500.000 euros para poder hacer unas medidas de urgencia que trataban de comprar obra para artistas de Madrid o residentes en Madrid sin galería y para artistas con galería. Estos 500.000 euros sirvieron para poder ingresar dentro de la colección 78 nuevas obras de muchos artistas que hasta entonces no estaban representados o estaban muy mal representados. Después conseguimos otros 500.000 euros más. O sea que destinamos, por eso hubo un incremento gigante de la colección después de la pandemia. Y ahora sí, quería hablaros un poquito más de Dialecto K2M, que quizá es la exposición que el año pasado vertebró o de la que hablamos todo el K2M. Es la primera vez que utilizamos la colección tanto de la Comunidad de Madrid como la de Arco para que fuera mostrada en las 4 plantas del museo. Lo llamamos dialecto porque pensamos que el dialecto es una lengua que no sabemos si es cooficial, si no, y porque queríamos hablar desde un museo situado. No nos importaba tanto cómo mostrábamos las obras o qué obras mostrábamos, sino desde dónde las mostrábamos, ¿no? Las mostrábamos desde un lugar que era esta historia contada o estas historias del arte contadas desde Móstoles. Y aquí hicimos como un análisis, hablando también de las paredes, ¿no? Esto no es nuestro museo, sino estoy poniendo dónde nos vamos a basar. Porque en el año 2014 se hace un estudio en el Museo de Estocolmo donde se dice que las personas que entran en las salas que están pintadas por color están más tiempo dentro que las que están blancas. Y cómo salir de estos espacios áureos, ¿no? Que legitiman esta especie de, bueno, lo aséptico, ¿no? Esta dictadura que ya se cuestionó muchísimo en los 60 y que después vamos a intentar, seguimos cuestionándonos, ¿no? Sobre las temporalidades. Que nosotros vamos a hacer un pequeño guiño para llevar a cabo Dialecto K2M. Estas son las salas de este museo de Estocolmo que se planteó pintar las paredes de color. Yo a veces soy tímida, no sé, como que pienso, ¿quién soy yo para decidir que vaya un fondo rosa? Me da como pudor. Entonces hay que llamar al diseñador, ¿no? De exposiciones. No sé. Bueno, Dialecto K2M fue, yo creo que nuestra gran puesta de largo a la hora de hablar de la colección del museo, de todo aquello que atravesaba y de todo lo que queríamos contar. Éramos muy conscientes de que íbamos a hacer un relato subjetivo. En realidad, aunque estábamos Manuel Segar y yo detrás de esto, no queríamos firmarla, dando las gracias a todas las personas que habían formado parte de todos los jurados desde el año 2008, que han formado parte desde los premios de Arco, Estampa, se forman jurados externos, tanto como de las colecciones, o sea, queríamos entenderlo como una polifonía coral, era muy complicado, y lo que hicimos, ahora vamos a presentar, bueno, lo veis aquí, ahora vamos a presentar el catálogo, con mucho tiempo después, pero hicimos 2 guías. La exposición se dividía en 13 capítulos, empezábamos con la vanguardia en el piso de abajo, y lo que fue muy interesante es que hicimos un análisis y un estudio de igualdad en cada uno de los episodios que mostramos, donde explicábamos por qué en cada uno de los episodios nos faltaban mujeres o en qué otros llegaban. Y fue muy curioso porque teníamos uno de los capítulos dedicados a Madrid y todas sus diversidades, o sea, todo lo que eran como colectivos más radicales, el arte más evidentemente político, lo colonial, y ahí sí que había una paridad. Sin embargo, cuando hablábamos, por ejemplo, del centro de cálculo, como se contaba antes, de los conceptuales catalanes, nos dábamos cuenta que no había ni una mujer, ¿no? Entonces teníamos un estudio que aparece en cada una de las hojas. Pero perdona, que no había ninguna mujer en la colección o en el centro de cálculo tal en así, por ejemplo. Que sí que... Claro, ahí teníamos un dibujo que habíamos comprado recientemente, ¿no? Pero que nos dimos cuenta
que había apartados en los que directamente no estaban. Esto, o sea, hemos dicho mujeres porque hemos trabajado mucho con esto, ¿no? Luego también hemos hablado de diversidad de género, por ejemplo, y en muchas. Pero aquí hicimos como este estudio y también hicimos algo que se convirtió en muchas capas de lectura, que no sé si lo han hecho muchos museos. Como teníamos muchas ganas de contar cómo se gesta una colección, cuánta gente está detrás de una colección, las propias contradicciones de las colecciones, ¿no? Porque, bueno, Manuel habla muchísimo más bonito que yo y habla como con un léxico, ¿no? Que dice las políticas del deseo, etcétera, y yo a veces me siento como muy directa, por eso, perdón, porque queríamos hacerlo como... Pero el estudio que hicimos fue poner en las cartelas el precio que había costado y el año esa adquisición. Esta lectura era muy importante, porque podías hacer la lectura desde el género o podrías hacer una lectura de la colección desde el mercado, porque es eso también, ¿no? Al final uno cuando forma una colección está legitimando. Esto es interesante, porque a veces es como que son espacios que se olvidan, ¿no? Hablamos en términos de, no, una colección genera un deseo, una colección... Bueno, una colección también legitima al artista que ingresa o al artista dentro de la colección. Así que poner aquellas cartelas con el precio en aquel momento, pues fue como así un... Bueno, fue curioso. Cuanto menos los coleccionistas se lo pasaron muy bien en la exposición. Y otros estábamos alucinados de lo que habían subido, por ejemplo, los precios, ¿no? El mercado, lo que suponía muchos artistas, a lo mejor los Richard Serra, pues en aquel momento habían sido baratísimos, lo llevaban a 20.000 euros y no había pasado tanto, ¿no? De repente, o sea, hacer estas capas nos parecía muy interesante. Dialecto empezaba por aquí, empezábamos un poco a hablar como de la vanguardia y habíamos hecho como unos apartados en los que también habíamos trabajado, porque queríamos trabajar no solamente las cartelas, esta necesidad de hablar de lo colectivo, sino también teatralizar un poco el montaje. Así que trabajamos específicamente con 2 iluminadoras que iban ayudándonos como a montar una escenografía determinada en cada una de las plantas. La primera planta, que era esta, nos basamos en todos aquellos artistas que acompañaron al pabellón del 37 a Picasso. Y nos basamos en la arpillera como un guiño a aquel pabellón del 37. Junto a esta pieza de Fernando Sánchez Castillo, que no sé si la conocéis, que son todas las maquetas que se utilizaron en la Guerra Civil, las de las maquetas, como protección en los monumentos, ¿no? Esta, por ejemplo, es la de la Fuente de Neptuno, que era maravillosa, o estaba Alberto también, que es quien hace, bueno, también está presente en el pabellón del 37, este monumento a los pájaros. Hablábamos un poco de ese Madrid, a través de estas fotografías, de ese Madrid que en los años 60, finales de los 50, se convierte, bueno, hacíamos como paralelismos, como Ramón Massat, hablando un poco de Madrid-Pueblo, esa especie de Madrid-Castilla frente a la modernización que en ese momento era acuciante, por ejemplo, en Bilbao o en Barcelona, y aquí Godofredo Muñoz, ¿no? Era como Madrid casi como ese pueblo. O hablábamos también aquí del franquismo. Y luego había ciertos guiños, por ejemplo, a la hora de hablar de las producciones, esto era en el piso 4, de Cristina Iglesias. Esto también es interesante, porque Cristina Iglesias o Susana Solano son 2 artistas fundamentales para entender la escultura o el desarrollo escultórico de los años 80, que tuvieron mucho más éxito casi que los compañeros de su generación, que fueron, bueno, Susana Solano de hecho está en Kassel desde el año 30 y pico con una pieza permanente, pero no estaban presentes en muchas de las colecciones de nuestro país. Y Cristina Iglesias, adquirimos esta pieza que es del año 86, ¿no? Cristina Iglesias, bueno, conocéis todos, y esta también era una adquisición nueva. Mostrábamos también los años 80 y esa supuesta movida madrileña. Los años 80 tenían como 2 caras dentro de esta lectura. Por un lado, esos 80 que nosotros titulamos la pintura más pintada, esos 80 alegres,
esos 80 donde hablamos de esa pintura, por otro lado también muy masculina, o sea, decimos, ¿dónde estaban esas mujeres en los 80, no? Patricia Gadea o Menchu Lamas, por ejemplo, que han sido artistas que también están un poco expulsadas de estas lecturas de la pintura de los 80 divertidos, los 80, bueno, quizá los costus que vemos aquí, las fotografías, Vijande, que es otro de los personajes también fundamentales, como uno de los, yo creo que, galeristas más internacionales, es quien trae a Andy Warhol, está aquí, o Blanca Sánchez, que también es un personaje fundamental a la hora de conformar la historia del arte en Madrid. Son estos personajes secundarios, pero muy necesarios rescatarlos, que los rescatamos a través de esta serie de fotografías. Este es Andy Warhol cuando llega a Madrid, a esta exposición que le organiza Fernando Vijande y que tenemos en los fondos de la colección. Antes también he puesto a Alfred Barr, perdón por esas genealogías también, que dices, vaya contradictorio lo mío, ¿no? Que siempre intento decir, bueno, Alfred Barr tenía una mujer a su lado, que no era su esposa, sino que era una comisaria maravillosa, que es Dorothy Miller, que siempre, solamente por solidaridad de género, la tengo que mencionar, ¿no? Que parece que Alfred Barr se lo inventó todo y no estaba solo. Tocar un poco, pero por ejemplo, quiero decir que ha sido el cambio de Vijande, pero había, por ejemplo, nombraba a Juana Mordó o no. Quiero decir que es algo Sí. Me parece como fundamental. Juana Mordó fue fundamental. Lo que pasa quiere sustituir en cierta forma como ese espacio, ¿no? Mucho más, en forma más breve. Claro, lo que pasa es que Juana Mordó nosotros la teníamos muy vinculada a la escena de los 50-60, que es alguien que ayuda muchísimo, por ejemplo, a Saura, toda la generación Faith, etc. Los 70, y Vijande es un poco como esta modernez, así, bueno, los 80, ¿no? Esto, Madrid está muy representado, Sigfrido Martín Beguel, Hortelano, Ucalele, ¿no? Sonarán todos. Mostramos como esa parte que vemos aquí, bueno, esto después era como lo escultórico ahora, ¿no? Que no sabíamos ni cómo mencionarlo, de hecho fue como, esto es lo que hay, la escultura blandiforme, que podríamos también hablar de este tipo de tendencias actuales, ¿no? Que no tienen como nombres, a ver quién se la pone o quién define, como antes en los 80 la crítica rápidamente titulaba, pero aquí tenemos esto. Cuando hablamos de esos 80, casi siempre se hablan de los 80 y la pintura, de la movida en Madrid, las fotos de Trillo, directamente el bar de Javier de Juan. Y aquí he intentado, bueno, se ve un poco mal, disculpad por la luz, pero cuando hacíamos estos juegos de luces, intentamos trabajar las luces medio azuladas que se ponían en muchas discotecas en Madrid para que la gente que se pinchaba en los cuartos de baño no se encontrara las venas. Entonces trabajábamos no solo con esto, sino si ya hacemos esto, es que en los 80 había otra realidad, ¿no? Aparte de esta, que es la realidad en que quería llegar, que es, por ejemplo, la realidad del SIDA, que son los otros 80, ¿no? Que esta tampoco ha habido un relato oficial que la recoja. Ahora empieza a hablarse mucho del SIDA, pero no se habló tampoco de los yonkis, y nosotros, por ejemplo, la estética yonki la vamos a recoger dentro de la exposición. Entonces, atravesabas todas estas salas, que eran las de la pintura de los 80, haciendo un guiño a Alexander Torne, las paredes de colores, Leiro, Teresa otra vez. Girábamos y hablábamos, por ejemplo, de las cárceles, de esta supuesta libertad del 77 en esta foto de Félix Lorrio, ¿no? Que es como la plaza del 2 de mayo, no sé si sabéis que luego además iban borrachísimos, entonces luego se caen, se rompen una costilla, ellos están detenidos, y estaban al lado de esta supuesta democracia que entraba en este país con una foto de Genes, que era el rey y la reina, ¿no? Y era curioso ver esta fotografía porque a todo el mundo como que le hacía sonreír ahora. Y después se han quedado icónicos ya. No, de repente aparecían enfrentados a estos 80 hasta que girábamos, hablando de todo lo que pasaba, estas libertades. Hablábamos de la cárcel porque enfrente estaban las fotografías de Clement Bernard, que recoge toda la memoria de los presos políticos de Ocaña y de la cárcel de Carabanchel, que finalmente... bueno, pues sabéis que hay muchas personas que querían no derribarla porque mantenía también la memoria de un momento y finalmente se derribó. Esta es, bueno, es como simboliza una prisión de la modelo, está hecha por Paula Rubio Infante, basándose en un estudio que se hace en Estados Unidos donde dice que poniendo a los presos el color rosa
se quedan más tranquilos y aplacados que otros colores. Cuando girabas por la exposición te encontrabas ahora sí la estética yonki, ¿no? Y hacíamos una alusión con las fotografías de Alberto García Lix, ¿no? Que eran muy duras, a toda esa época también, o a Cabello Carceller con esta cortina que era una alusión a Félix González Torres, que es uno de los artistas que más visibilizó y que finalmente fallece por el SIDA, o Hannah Neo, ¿no? Que también hablaba de esto, y algunos guiños a otro de los comisarios que habló de las auras frías, que eran las nuevas formas frente a esa supuesta pintura de los 80 que fue José Luis Brea. Y al fondo este cazador que se persigue, que es de Juan Muñoz. Esta es esta estética, ¿no? Que tampoco se ha hablado tan abiertamente, pero que existió en este relato. En este relato que era nuestro, subjetivo, y que por supuestísimo los museos a veces parece que legitiman, pero los museos cuestionan en realidad. Lo más interesante fue en este cubo blanco de la propia arquitectura museística generar dos niveles de visión. Toda la actualidad que estaba abajo, ¿no? Hecha a través de esta escultura, con todos los clásicos que intentamos poner arriba, ¿no? Como dos lecturas paralelas. En esta arquitectura, que si no habéis ido tenéis que ir porque es como una nave espacial, o sea, es una cosa que no hemos entendido nunca, pero está aquí. Es imposible que la imaginéis si no estáis y la vivís, pero no entendemos para qué sirve este globo. El caso que dijimos, ahora nos va a servir para algo. Entonces, todo Richard Sierra arriba en este momento así como paralelo. Si hay algo que atravesaba la historia de Madrid, como os hemos contado antes, era esta pequeña historia de la fotografía de nuestros fondos. Así que en la segunda planta hicimos la pequeña historia dedicada a la fotografía a través de este campo que tenías que atravesar basándonos en una exposición que se había hecho en el Brooklyn Museum, que nos parecía súper interesante, ¿no? La manera de montarla, para que fuera como un campo. Esto es la parte de Madrid que dedicamos a quizá como la parte más política y a los feminismos. O esta de Paula Rubio, de Sandra Paula, no sé si sabéis que son consignas que se dijeron en las manifestaciones del 8M. Santiago Sierra, que yo creo que es una de las figuras también fundamentales para entender el arte de Madrid o referenciales para muchos artistas. Mateo Godoy, Pilar Larracín al fondo. Junto a todo el arte de muchos artistas migrantes que viven en Madrid, como Daniela Ortiz, que en este momento ya había vivido mucho tiempo en Barcelona y habla de lo de colonial, el colectivo Ayú, o las propuestas de Sandra Gamarra, ¿no? Y las vitrinas. Y después lo más, cosas políticas. Esto es la parte de todas las esculturas. Y aquí una sala que se llamó ¿Y si lo haces tú? Así que abrimos durante todo el día que duraba la exposición, excepto la hora de comer, con una persona del museo, donde podías hacer tu propia exposición. Estos eran algunos de los fondos que a veces íbamos cambiando, podías hacer tu exposición y al fondo lo que hicimos es toda la catalogación de vídeos que forman la colección del museo y podías venir a verlo a la carta. Entonces fue muy interesante, pero me parecía como que nadie lo había utilizado, porque pensé, la gente que está estudiando podía poner comisariado en el K2M, ¿no? Y quedabas. Y digo, ¿no se le ha ocurrido a nadie? Entonces venían así como abuelitas a hacer como su exposición y yo pensaba, pero los estudiantes podían aprovechar un poco, ¿no? Y aquí estaba toda la documentación y luego esta sala que quedó así como un poco fría, pero se basaba en estos proyectos de Eddie de Will que había hecho en el Stedelijk Museum, donde la gente podía entrar y trabajar con los propios fondos de la colección. Cuando yo digo también, o me he referido, ¿no?, a los objetivos de una colección, es lo primero, cuando son colecciones públicas, estar a disposición. Todo está catalogado, todo se presta y hay algunos huecos que todavía tenemos que cubrir, ¿no? Como hemos dicho, aún no somos paritarios y hay muchas cosas que tienen que entrar dentro de las colecciones y que quizá en otros momentos de la historia no han sido mirados. Estas son algunas de las propuestas que se han hecho en otros museos europeos donde se pueden montar las propias colecciones, el público, en las que nos queríamos basar en esta parte
de la exposición. Esto era la catalogación de vídeos, donde podías elegir los vídeos a la carta y verte toda la propuesta expositiva por el vídeo. Y esta es quizá una de las exposiciones más, iba a decir, increíbles, quizá por divertidas, por cuestionar también para qué vale una colección y cómo otro artista se apropia de lo que es una colección. Aquí invitamos a Mariano Mayer a trabajar junto al artista Diego Bianchi y en vez de titularlo otra vez Colección 21, pensamos vamos a darle un nombre a este programa. Vosotros habéis dicho ombligo, nosotros dijimos doblar la voz, ¿no? Como lo performático. No sé si conocéis el trabajo de Diego Bianchi, es un artista argentino fascinante, trabaja siempre como con lo performático, pero también con piezas que son bastante físicas, y él lo que hace es utilizar piezas de la colección que forman parte de su propio discurso, ¿no? Atravesadas literal, o sea, atravesaban paredes, era una irreverencia a la hora de mostrarlas. Teníamos mucho miedo, porque no todos los artistas estaban de acuerdo a que se manipulara sus obras así. Aquí hablamos del ombligo. Pero fue increíble, porque era, bueno, pues cuadros atravesando, paredes abiertas específicamente, vinculadas con sus piezas, rampas para poder ver obras de verdad, porque había algunas que estaban como cegadas, tenías que asomarte por agujeros, o directamente performar, hablamos de la fatiga del museo, teníamos que meternos, por ejemplo, para ver a Bruce Nauman, por una especie de rampa también agachados si queríamos verlo. Bueno, era como una propuesta que fue increíble. Por aquí estaban los agujeros, si querías dar la vuelta a esta, y aquí dentro estaba ese Bruce Nauman. O aquí el escenario, ¿no? Tenía una especie, algo como de David Lynch también. Y podías performar con ella encima. Él había hecho una propuesta como por ejemplo de culos dados la vuelta, que te los podías poner encima mientras veías la exposición. Y no hay nada que más le guste a la gente que ponerse cosas encima, ¿no? Entonces era genial ver a estos públicos como con un culo aquí, otro con unas manos, como naturalizando cosas que en principio no eran tan naturales. Y esta es la propuesta de Diego Bianchi. Algunas de las piezas que forman parte también de la colección del K2M y que habitan los museos, o sea, el museo, es Elena Alonso, quien propone unas 4 esculturas que están hechas como de... O sea, parecen que son tejas, pero en realidad es como una especie de cerámica que alude al color de los tejados que se ven desde nuestra terraza, el color de los tejados de Móstoles. Vistas así, parecen también redondeadas, formas corporales, y en realidad son refugios para murciélagos. Ese animal tan denostado, pero que nosotros, que somos un museo que hemos hablado muchísimo de las políticas de la noche, pensamos, ¿y si habita, ¿no?, el lugar en el que, por ejemplo, celebramos las picnic todos los veranos, que son como conciertos en la terraza desde mayo a julio, vienen otros seres a habitar, ¿no?, y acompañarnos? Así que Elena Alonso trabajó con una bióloga para poder hacer estos nidos de murciélagos y ver si realmente venían al museo. La conservadora se puso muy nerviosa pensando que el murciélago iba a entrar dentro de los almacenes, en fin, toda una fantasía. Nada, nos hubiera gustado más, pero fue imposible. Otra de las piezas que ahora mismo está en la cafetería del museo es esta pieza de Anne Way, que también trabajó para que fuera como permanente dentro del propio museo. Anne Way es una artista madrileña de descendencia asiática que trabaja con toda la perspectiva occidental, ¿no?, y con la pintura en perspectivas que tienen que ver con el Renacimiento. Y lo último, para ir terminando, que hemos hecho respecto a la colección, porque creemos que las colecciones tienen que trabajar más con las temporalidades, es este proyecto que se llama Un Hacer Asociado, comisariado por Marta Ramos Izquierdo, en el que ofrecemos un kit que pueda viajar, lo prestamos a todos los museos que quieran, donde no hacen falta las obras, sino que son las instrucciones de cómo se montan las obras o todo lo que tenga que ver con los papeles, fotocopias, etc. Pero que no haya obra, ¿no? Este es Un Hacer Asociado. Si lo queréis, lo ofrecemos.
Esto era parte de las tejedoras, porque forman parte también de este patrimonio, no solamente oral, sino también simbólico del propio museo. Ellas hicieron este toldo. Están muy presentes. Además, se me ha olvidado contar que también mostramos parte de la colección en unas cápsulas de colección, que son piezas que elegimos y se ponen en lugares como de paso del museo, que no son específicamente las salas expositivas. Lo digo porque ahora veremos que hemos puesto una de las piezas de las tejedoras. Las tejedoras tuvieron un sueño dentro del museo, donde ellas imaginaron un parque para reivindicar la pereza de las amas de casa. Nosotros les dijimos que por qué no intentábamos hacerlo realidad, así que se le propuso al Ayuntamiento de Móstoles y cada verano, bueno, desde la pandemia no se han montado estas hamacas bordadas y hechas por las tejedoras, este colectivo maravilloso que es parte ya del museo, para reivindicar la pereza de las amas de casa, lo que se llama el hamacódromo, vendido como primer hamacódromo en Europa, Móstoles. Y aquí están las tejedoras que ahora han hecho Tejiendo Móstoles, que es una red muy interesante. Ellas además bordan para diferentes ONGs o quien les pida. También se pueden donar lanas, que lo hacemos, y están ahora mismo están en un lugar como entrando, así como recibiendo en el museo. Y quería terminar preguntándome, a través de esta pieza, que era una pieza de Sepa, que es una artista de la calle, que trabaja con estos lenguajes, bueno, de la calle, como ha sonado, perdón, con lenguajes como de la calle, casi un poeta, ¿no?, que se pregunta, ¿no es acaso sospechoso que las cosas parezcan algo? ¿No es acaso sorprendente que lo parezcan tan bien? Que es en realidad de donde yo vengo, ¿no? Todo nos parece sospechoso, todo queremos que parezca deseo o contradictorio. Y provengo de un museo donde lo raro también es normal, o nos cuestionamos muchas veces si lo anormal es ser normal. Y dicho esto, pues muchas gracias. Si queréis, me preguntáis sobre la colección.